Camino de la escuela, mi hijo de 4 años me preguntó: papá, ¿hay teléfonos en el cielo? Tardé casi 25 años en responder y contesté con la historia de Giambattista della Chiesa, un cantante napolitano, operador de telefonía móvil, que fallece y pide en su testamento ser enterrado con su fiel telefonino. 3 días después suena el teléfono en la casa y Giampaolo, el muchacho protagonista, pregunta: «Parla, chi è?» Y Giambattista contesta: «Soy tu nonno, ¿no me reconoces? 3 días que hace que me marché y ya no te acuerdas de mí. Dile a tu abuela, a la nonna, que soy Giambattista y le llamo desde el cielo». Una historia, una fábula sobre la alegría de la vida, sobre la alegría de la muerte, donde se desmitifica la muerte, donde se habla de lo que hay allá, es el viaje supremo de nuestra existencia. Sí, estamos en la librería Malpaso, en la calle Diputación de Barcelona. Basta con acercarnos a cualquier estantería para descubrir que el amor y la muerte son protagonistas. Curiosamente, en catalán, amor, mort, tienen tan solo una letra de diferencia. Johnny empuñó su fusil o cogió su fusil en el cine, un alegato antibelicista, una historia de amor, una novela bestseller, La viuda, el finalista es entre Sócrates, una historia de un miembro de la policía científica de los Mossos, criminólogo, Marc Pastor, y sin ir muy lejos, pues la muerte abrió la leyenda, la costumbre de morir, memorias de un asesino, la muerte y el amor, enzarzados en discusión literaria frente al paredón del lector. Bueno, gracias por invitarme. El tema de la muerte da mucho juego y se habla poco de ella, con lo cual una oportunidad para hablar de ese tema prohibido, tabú, me parece de agradecer. Mi hijo tenía 4 años cuando un día llevándole a la escuela me pregunta: papá, ¿en el cielo hay teléfonos? No recuerdo cómo fui capaz de responder, pero sí me di cuenta que allí nacía una historia. De hecho, tardé 12 años en un día por la mañana, acicalándome frente al espejo, de darme cuenta: ahora sí estoy preparado para escribir ese libro, que es Llamadas del cielo, apareció en versión catalana en el 2006, ahora aparece en versión castellana, y es lo que le contesto a mi hijo: ¿hay un cielo? ¿Por qué me preguntas si hay llamadas desde el cielo? ¿Se nos murió alguien? Pues no. ¿Por qué esa curiosidad infantil? Pues tampoco lo conozco. Pero si no, me dio un buen tema para construir un libro que es precisamente un libro que tiene una pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Y sobre todo, ¿hay vida antes de la muerte? El tema muerte entre los niños no se habla. De hecho, viven la muerte cuando el abuelo o la abuela se les va. Pero dentro de la ortodoxia cristiana, apostólica y romana, la muerte es que no aparece. Se habla de resurrección, levántate y anda, le dice Lázaro. Por eso luego eso reencarna o habla de la reencarnación, pero es un tema muy espinoso, muy largo. Pero en el mundo infantil el tema de la muerte no existe. El mundo editorial se ha ido atreviendo poco a poco a intercalar historias, ¿no? Pero resultan difíciles, complejas, y es curioso que cuando me llamasteis para el tema de la muerte pensé: ¿por qué yo? Pero luego uno se da cuenta de que, oye, de mis 25 libros, 6 están directamente relacionados con la muerte. El abuelo Calavera y yo es un homenaje a Tim Burton, donde un muchacho recibe una carta de su abuelo diciéndole: ya sé que cada Navidad te contaba un cuento, ya sé que tu abuelo no está contigo, pero vente a buscarme al cementerio, alguien va a recogerte y llevarte hasta donde está viviendo en este momento tu abuelo, ¿no? Y la continuación, Ángeles, demonios y calaveras, es una historia de que los muertos se aburren y para pasárselo bien montan una función de los pastorets, ¿no? Y luego otra historia mía que habla de la muerte es precisamente de los renacidos. Ningún zombie, que aparece en 2 meses en castellano. La muerte y los niños, pues no liga bien. Yo quise, ¿por qué no?, desde una vertiente humorística constructiva, acercarle el mundo de la muerte a los niños. Es que es dificilísimo, ¿no? Porque, como te decía, hasta que no encuentran la muerte en primer grado de un familiar, pues
para ellos la muerte es un concepto como quimérico, como extraordinario, se les escapa de sus jóvenes mentes. Te voy a confesar algo muy mío, y quizás con ello hago un poco el ridículo. Yo nunca pensé en la muerte, jamás. Y la verdad es que fue una conmoción, creo que en el mundo, la muerte de Lady Diana Spencer, que de repente me di cuenta de que, oye, morir significaba que te reseteaban, que tu mente quedaba en vacío, que tú no sabías ni que habías existido. Y eso me hizo una reflexión diciendo, caramba, nadie habla de los muertos. Y hasta los 30 años yo no pensé en lo que la muerte significaba. O sea, pasa de largo de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, pequeñas editoriales están sacando libros al mercado editorial, acercándole un poco la muerte por la enfermedad, pero de lo contrario. ¿Y cómo debería hacerse? Pues es una buena pregunta y no sé si tengo respuesta. Pero es que ¿quién quiere hablar de la muerte? Yo creo que falta calidad. Y también falta cantidad, pero ¿quién quiere hablar de la muerte? La muerte es la innombrada, como el innombrable, ¿no? A nadie le gusta hablar de la muerte porque yo creo que, mira, hay dos temas tabús en la infancia, la sexualidad y la muerte. Yo creo que los padres antes se enfrentarían a la dificultad de hablar de sexualidad, porque tienen que hacerlo, que de la muerte. La muerte está ahí, vigilando, escondida, y ya llegará en su momento. Y como yo no voy a ver la muerte de mi hijo, porque no toca por ley divina o ley natural, pues es un tema del cual siempre se buscan subterfugios poco inteligentes. Es curiosísimo porque yo creo la gente te repite los jugadores del Barça con una facilidad extraordinaria. Si a mí me los preguntaras ahora, pues iba a hacer el ridículo más espantoso. En cambio, sí me atrevería a mencionarte los 12 dioses griegos. Creo que hay que recuperar la mitología, que es el baúl de todos los cuentos, de los relatos. Y en la mitología griega, no hablemos de la romana, la mesopotámica, etcétera, hoy la muerte aparece ya como una invitada de excepción. Yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención el tema de las furias. Esas 3 mujeres vestidas de negro que cuando tú falleces te van a pedir tu responsabilidad en 3 asuntos. Una, si has sido mal gobernante, las furias te van a enloquecer y a muerto. Con lo cual el infierno, el Hades, el Tarteso o el Tártaro está lleno de gobernantes. 2, si has sido mal anfitrión, te vas a encontrar con las furias. Y si eres mal hijo y faltas al respeto de los padres, te vas a encontrar con las furias o las erinias en catalán, ¿no? Con lo cual, la vieja mitología griega es la primera que te sienta a la mesa la muerte. Después de la mitología llega el siglo XIV con la Divina Comedia, donde hacemos un larguísimo viaje y encontrando a personajes de carne y hueso que Dante Alighieri pues los resume en el Averno, ¿no? Y a partir de allí, de ese momento, yo creo que hasta el siglo XX la muerte no vuelve en el mundo de la literatura. Pero, y es una pregunta muy larga por responder, la muerte y el duelo, la muerte y autoayuda, la muerte como entretenimiento de la novela negra, la muerte como ensayo, como filosofía. Hay muchas muertes, pero de libros hay pocos. Sí, pero todos sabemos que la religión es una absoluta manipulación, una cercenación, una mutilación de la realidad. De hecho, se está publicando ahora un libro en pocos días donde se cuentan que los evangelios son todo pura mentira, una copia uno del otro, ¿no? De los 4 evangelistas. Entonces, la única que habló de la muerte es la Iglesia. Son todas las iglesias, pero si alguien lo tuvo con saña y con alevosía es la Iglesia Católica. Yo recuerdo viaje recomendable en los monasterios ortodoxos de Bulgaria, donde las paredes, en los muros de Rila y de otros monasterios, te pintan la muerte con formato de monstruo, diciendo, si no eres buen muchacho, si no eres buena mujer, si no cumples los preceptos, te vas al infierno. Y el infierno son bocas dentadas de monstruos antediluvianos. Con lo cual, la muerte sí ha sido muy acogida, no diría bien acogida por la Biblia y por otros libros de religión, pero te diría que con poco tino.
De hecho, la Catrina y todos los mitos de las viejas historias, el ser o no ser, ¿verdad?, de los mexicanos, hace que la muerte sea un paso más. Lo que ocurre es que, bueno, no deja de tener un aire popular, un aire gracioso, de reconocimiento, aceptación de la muerte, pero de igual a igual, pero siempre es un elemento festivo. En el fondo creo que la muerte le da el miedo a las mismas personas en cualquier cultura. Lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, siempre fui un gran defensor de la reencarnación, y los primeros cristianos la reencarnación pues la tenían entendida como algo natural, pero llega el concilio de Nicea en el año 325 y se les dice a los cristianos: oye, no pueden pensar en la reencarnación, porque entonces serán malos cristianos, pensando en que ya se recuperarán y serán buenas gentes en las otras vidas. Con lo cual, en el momento del crecimiento del cristianismo, el tema de la reencarnación, que estaba muy aceptado, se elimina en el concilio. ¿Qué ocurre? Que la gente sigue pensando que van a volver, y entonces del Papa Constantino, del concilio de Nicea, del emperador Constantino, pasamos al emperador Justiniano, 200 años después, en el 554, con el segundo concilio de Constantinopla, en la que se dice: oye, te vamos a excomulgar, eres un criminal si sigues pensando en la alma que tiene varias vidas, o en eso de que ahora conocemos o como que el cuerpo es energía, no puede morir, se transforma. Así que creo que la educación, la religión cristiana, tenía un punto de salida muy bueno, pero los que mandan, los que exigen, los que pervierten, pues hace que las cosas sean de una forma muy distinta a como son realmente. La Divina Comedia. Yo cuando escribí Llamadas desde el cielo, no hay una imitación, pero sí que hay un momento en que los personajes pasan por el cielo, pasan junto a los 4 grandes ríos, junto a la fuente de la vida. Es decir, a mí ese libro me pareció fascinante porque está tratando un tema trágico, pero con visos de comedia, ¿no? Y de toda la narrativa, más que la poesía, etcétera, o que la literatura de duelo, la Divina Comedia yo creo que es un libro que corta de repente la historia de la literatura para decir: oye, que se puede uno reír de la muerte y que de la muerte se vuelve, entre comillas. Lo que pasa es que yo también prefiero, más que celebrar la muerte, celebrar la vida. Y si me dijera: oye, ¿qué libro me recomiendas? Yo con 11 años le robé a mis padres un libro secreto prohibido que era el de Cameron, de Boccaccio, ¿no?, que es una celebración de la vida. Con lo cual no me quedo con un libro de la muerte, sino me quedo con los libros de la vida, que son el de Cameron, los cuentos de Canterbury, Las mil y una noches, que es el gozo de la vida. Yo te contestaré que esa película aún tiene que ser filmada. Se ha hecho. Y te digo una cosa: ¿le va a hacer a alguien esa película? ¿Le va a interesar a alguien? Con la cantidad de memos que buscan películas comerciales. Oye, cuando se rodó Bajo el volcán de Malcolm Lowry, de John Huston, fue una película imposible de rodar y que gustó a 4. Y, oye, la muerte os sienta muy bien, con Meryl Streep dándole vueltas a la cabeza. Se ha tomado la muerte desde un punto de vista de comedia, pero desde un punto de vista de drama. Más allá de la muerte como moneda de cambio en la famosa saga del Padrino. La muerte siempre está pendiente de tener un tratamiento realmente que dirías: me quedé sin aliento, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, esta semana, curiosamente, una película que voy a recomendar es Animales nocturnos, de Tom Ford, donde la muerte está muy presente, ¿no? Y me pareció una obra maestra absolutamente fascinante. Y el mismo tema de un hombre solo, la de un joven y hermoso ejecutivo que decide suicidarse hasta que conoce, pues, al chico de su vida, ¿no? Siempre la muerte, pero siempre la muerte de pasada. Claro, yo recuerdo de pequeño haberme, no puedo decir exaltado, pero sorprendido el séptimo sello de Ingmar Bergman, ¿no? Con la figura del calvo, ¿no?, venido de otro mundo, anunciando, pues, el apocalipsis. Pero que es la Biblia también, ¿no? Y la Biblia de John Huston, otra vez el mismo realizador, otras versiones de la Biblia, el tema de la muerte lo tratan, pues tampoco te diría con una gran profundidad. O sea, la película de sobre la muerte, pues tiene que ser rodada todavía.
Y no imagino en ese momento que el libro podría convertirse en una espléndida película sobre la muerte. Pero, por ejemplo, La gran belleza, donde a los pocos segundos ya cae un japonés diciendo la vida es frágil, es quebradiza, La gran belleza, donde mueren unas protagonistas de la historia, me parece también un título que te hace reflexionar sobre la caducidad de los tiempos, la decrepitud de los imperios, sobre la caída de Roma. No hay la gran película, pero sí hay grandes films que te hacen pensar un poco como ¿qué significa la muerte para los seres humanos? Un paso, un traspaso. Como una liberación. De hecho, hay una película del fallecido Robin Williams que es Más allá de la vida, creo, donde se muere en accidente y la esposa queda devastada y él va a un cielo pictórico donde la gente flota, sube en los cielos, se reencuentra en la familia. Yo la muerte la veo como el mejor viaje. De hecho, siempre he sostenido fieramente de que el viaje más hermoso no es este, sino el que empieza en el momento en que cierras tus ojos, que es el último viaje. Por lo cual yo creo que el primer plano de mi película o de mi libro sería una persona que después de morir abre los ojos. Y a partir de ahí, puras maravillas, de armonía, de felicidad, de amor. Claro, yo El Paraíso, y para mi libro me documenté mucho escuchando música, visionando, recuperando grandes obras pictóricas. Para mí, pues es el placer de los sentidos, ¿no? Recordemos que paraíso viene de la palabra persa paradese, jardín cerrado. Y de lo que se trataría es de que ese decrépito y viejo mundo fuera un poco, un día, por trabajo nuestro, pues el jardín del paraíso otra vez. Mira, a mí la música de cine me tiene fascinado. No hace mucho asistí a un concierto aquí en Barcelona en el auditorio de Alexander Desplat, que para mí es uno de los grandes compositores de música de cine, pero te diría que cualquier pieza de música clásica de las de toda la vida podían funcionarte, desde la Aleluya de Händel hasta el Requiem de Mozart. Wow, me pones dificilísimo. Me encanta Rachmaninoff, ¿no? Una música de coral, de bienvenida, de alegría, de acogimiento. Pues te diría que cualquiera de las grandes piezas musicales de los grandes compositores será más apropiada para el libro, o coger un músico cinematográfico. De hecho, si es verdad que me preguntan, ¿te haría ilusión que un libro se convirtiera en película? Pues insisto, yo creo que ese libro tiene todas las de la ley para convertirse en una película de la que la gente saldría llorando a moco perdido, pero feliz, porque es un libro que trata de la muerte, precisamente, de qué hay más allá de la muerte. Bueno, uno de mis libros preferidos es este, que tengo entre mis manos. Hablemos de la muerte como juego. Desde pequeños nos fascina el juego de la oca. ¿Y qué pasa exactamente en la casilla 58? Aparece la calavera. Y cuando alguien cae con sus dados en la calavera, se acaba su libro de la vida y tiene que volver a empezar. ¿Volver a empezar significa perder? No, significa volver a tener las oportunidades que no tuviste. De hecho, una muerte no deja de ser una resurrección. Y la casilla 58 te da una oportunidad para volver a empezar tu vida, tu juego en el tablero de la oca, y la vida no deja de ser también un tablero de la oca. Pero el juego como muerte, o la muerte como juego, no solo aparece en los juegos para niños, sino aparece en las cartas del tarot. Curiosamente, una de las cartas que más miedo da a los consultantes es la carta de la muerte. Y sin embargo, cuando en una consulta aparece esta carta, todos los estudiosos del tarot, no la gente dicharachera, charlatana y que dicen que conocen el significado y es pura invención, la gente que conoce el significado saben que es una carta de transformación, donde, atención, es posiblemente la significación de que tienes que dejar de pensar de la forma en que lo hacías.
tienes que cambiar tus ideas, cortar tu cabeza. Vamos a ver a esa muerte cómo nos libera de ideas ancianas y antiguas y nos permite pensar de nuevo, empezar una nueva vida dilapidando las ideas antiguas que nos envejecieron. Todas las cartas del tarot tienen su carta de la muerte, que es el número 13. Fíjense en el tarot Rider-Waite, en cambio, a una cierta distancia, una cierta diferencia, es más negativa porque aquí las cabezas se cambiaron, se transformaron, se permutaron. Aquí la dama de la muerte está a punto de cercenar, de mutilar las cabezas de los durmientes. Porque la muerte iguala a reyes, a emperadores, a pobres y a mendigos. Y en otras cartas también del tarot siempre aparece la muerte como liberadora con su voz, ¿no? Siempre cortando cabezas, formas de pensar, puras transformaciones. Bueno, dos joyas de la librería. Un libro que ya todo el mundo conoce, sobre todo por la película de Bayona, que es Un monstruo viene a verme, una película que habla de cáncer y que, por supuesto, es un libro recomendado por su belleza en sus ilustraciones. Es un acercamiento a la muerte para los niños y creo que una muy buena y válida edición es sobre una historia que reescribió Patrick Ness. Pero aparte de Un monstruo viene a verme, me gusta mucho recomendar ese libro con el cual nace una nueva editorial, Primer cielo, último infierno. Es un caso verídico. El autor, Humberto Balcázar, narra la muerte de su madre por cáncer en una Venezuela devastada, en una catástrofe sanitaria actual, donde muere por falta de medicación. Y esos son los libros que, a mi juicio, nos permiten hablar de la muerte como compañera. Son libros para tener en la mesita de noche, libros para abrir una reflexión sobre qué es la muerte y cómo enfrentarnos a ella, para niños y para adultos. Una historia durísima, una historia de la que los primeros lectores nos dijeron ya hace pocos días que habían terminado en un mar de lágrimas. Los que habían llorado con esa película y ese libro habían llorado mucho más incluso con Primer cielo, último infierno, un libro que tengo que recomendar porque está escrita con el alma y con el dolor.